En un mundo que nos entrena para hablar sin parar, para explicar, opinar, resolver, este episodio es una invitación contracultural porque tiene que ver con aprender a escuchar. La escucha como una habilidad que puede entrenarse y que puede mejorar nuestras vidas porque cambia nuestra manera de percibir, de vincularnos y estar en el mundo. Hoy hablamos con Daniel Tocchini de la escucha estética que nos permite disfrutar y ampliar nuestra sensibilidad, la escucha interpersonal que potencia nuestros vínculos, la escucha introspectiva que nos acerca a nuestras emociones y permite el autoconocimiento, y la escucha como camino espiritual, donde el silencio se vuelve presencia y sentido. Daniel es counselor, músico, escritor y docente dedicado a profundizar la práctica de la escucha. Es creador de La Escucha Esencial, una integración de recursos de Oriente y Occidente con neurociencias aplicadas y apreciación musical. Autor de diversas novelas y libros. Pronto está lanzando su último libro, El Sentido Olvidado, donde invita a redescubrir la escucha como vía de conexión y transformación. Bienvenidos y bienvenidas a ECOS. Mi nombre es Amalia Insúa. Este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Gracias por estar del otro lado y gracias por su escucha. Hoy nos convoca un tema que para mí es bello, muy bello, que tiene que ver con la escucha y que vos trabajás de distintas perspectivas. Y para empezar, quería preguntarte, ¿cómo fue que se convirtió este tema en un tema tan relevante para vos en tu trabajo y en tu vida personal? Bien, hay algo que sin duda marcó mi vida, el hecho de que en aquellos años 60, por donde yo nací, tardaron en darse cuenta que era miope, absolutamente miope, y estuve los primeros 4 o 5 años de mi vida, 4 años seguros, sin poder ver, sin ver el mundo. Así que supongo que de allí viene un poco fundacionalmente esta predisposición a escuchar más que ver. Mm. Esto después se convirtió, a lo largo de la vida también en un gusto por la música, por el canto, formando parte de coro desde chico. Y finalmente, allá a los 30 y pico, en una ocasión voy al Teatro Colón, invitado por un familiar, y veo Tristán y Isolda. Y yo dije ahí en ese momento, yo quiero hacer eso. Entonces me embarqué en una carrera larguísima al conservatorio, donde recibí primero de cantor lírico, de cantante lírico, y luego estudié instancias superiores de tango y folclore, que no pude completar porque la verdad que era de los últimos alumnos rezagados. Sobre todo supongo que porque nunca toqué un instrumento y eso me dificultaba mayormente esa tarea, ¿no? Lo que determinó también igualmente que pudiera hacer un disco con composiciones propias, porque pude adquirir algunos conocimientos musicales como para componer y hacer un disco folclórico, que era lo que quería hacer, que está en YouTube, o sea, lo quiero buscar. Ahí aprendí a escuchar desde lo estético, es decir, aprendí a disfrutar la escucha desde lo estético. Pero no me enseñaron exactamente a escuchar, fue como un aprendizaje muy subjetivo, muy personal, que después me quedó en evidencia que no había sido un asunto específicamente enseñado, ¿no? Mm. Y a continuación de esa carrera se me despertó un poco el interés por lo psicológico, entonces estudié la carrera de counseling. Y allí, en el counseling del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, ¿no? A instancias de una amiga que vos conocés, que todos conocen, que fue Virginia Gowell, que me agarró un día, me sentó y me dijo, ¿por qué no estudias esto? Vos que, etcétera, etcétera, etcétera. Nos conocemos con Virginia desde chico, ¿no? Desde los 13 años. Y bueno, cursé esa carrera y ahí me enseñaron a escuchar a las personas. Es decir, el enfoque centrado en la persona tiene un abordaje muy específico de la escucha que incluso me arriesgo a decir que es superior en algún sentido a la formación de los psicólogos. Nosotros no somos terapeutas, somos personas que escuchamos y que ayudamos a la persona a reflexionar, a pensar sobre su vida, sobre sus cosas, situaciones críticas o con un fin de autoconocimiento. No somos terapeutas. Entonces ahí, por un lado, me di cuenta que había aprendido a escuchar a las personas desde un lugar no terapéutico, estrictamente desde el ámbito de la salud,
Y además tenía el bagaje de la escucha estética. Y naturalmente se produjo como una articulación entre las dos cosas. Y a partir del año 2019, después que ya había empezado a ejercer la profesión durante varios años, ya llevo más de 10 años ejerciendo como counselor, fundamentalmente es mi tarea, empecé a conversar formalmente hice la cuenta de con cuántas personas conversé, y son más de 50. Y son profesionales de distintos ámbitos, de la salud, del arte, de la ciencia, del periodismo, una larga lista, no videntes, hipoacúsicos, y con una sola pregunta: ¿por qué nos enseña a escuchar en cada ámbito académico, no? Y lo que recibí fue respuestas como: no hace falta, o ese es un asunto personal, cada uno tiene que desarrollarlo por su cuenta, salvo algunas opiniones muy en un sentido de necesidad de aprender a escuchar. Dos, tres, cuatro ejemplos de esos 50 que sí tienen en claro que hay que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar no es una condición, es una habilidad que uno debe desplegar. Y esa pregunta producía, por un lado, perplejidad, porque era como algo obvio, algo necesario, pero no había nadie que le ponía el cascabel al gato. Es decir, salvo finalmente la última conversación que tuve, de la que voy a hablar mañana, la pausa, finalmente eso está incluido en la academia, que es la medicina narrativa, que está muy emparentada con el enfoque centrado en la persona y con otros abordajes. Así que ese es como el recorrido al día de hoy, ¿no? Y Me por supuesto, encanta. perdón que agrego esto, hay 20 entrevistas en Spotify, hay ahora 10 entrevistas en YouTube, y hay 20 entrevistas que quedaron plasmadas en un libro que se llama El sentido olvidado, ¿no? Supongo que después me ibas a preguntar sobre eso. Sí. Em, sí, vos hablabas de como ese entrenamiento de la escucha desde lo estético, aunque no haya sido explicitado, aprender a escuchar en tu formación de counselor, y también de esa escucha más, me sale la palabra supervivencia, pero no sé si es la adecuada, vinculada a la infancia, como tres cuestiones, como hitos vinculados a la escucha en tu historia, que seguramente se entrelazan, como decías, y me encanta y me parece potente, y yo estoy muy de acuerdo con que la escucha es una habilidad que se puede desarrollar y que se puede aprender, y me encantaría que profundicemos ahí, pero antes, y ya que trajiste el libro, ¿por qué decís que la escucha es un sentido olvidado? Porque si uno se pone a pensar, es extremadamente pasado por alto, desapercibido, al punto que convivimos con ruidos, sobre todo los que vivimos en la ciudad, con ruidos que son insoportables. Por ejemplo, ni siquiera a nivel supervivencia esto está detectado, ¿no? Convivimos, incluso la gente que vive en medio de la naturaleza, a veces, a partir de algunos talleres que también desde el Centro Transpersonal ofrezco, se sorprende de que no estaban prestando atención a que había en su lugar donde vivían pájaros. Empiezan a escuchar una variedad de pájaros, es decir, cosas muy obvias y muy desatendidas. Yo creo que fundamentalmente porque estamos colonizados por lo visual. De hecho, todas las aplicaciones, más del 90%, tienen que ver con lo visual, esas aplicaciones que captan nuestra atención. Entonces, el día que se den cuenta, vamos a estar sonados también, porque este ámbito de la escucha va a quedar también colonizado. Pero por ahora no es así, ¿no? Otro fenómeno extraordinario que evidencia esto es que hoy tenemos disponible la música de todo el mundo y de todas las épocas. Y convivimos casi imperceptiblemente y no investigamos, no escuchamos. Yo he escuchado cosas que no escuchaba desde la infancia, por ejemplo. Y está toda la música del mundo y de todas las épocas, como nunca antes, y casi gratuito, ¿no? Por un mínimo abono de YouTube, uno tiene eso sin interrupciones, ¿no? Y que vale la pena tener eso disponible. Y también está asociado a un interés o una intención de que no, porque la escucha está indudablemente unida a las emociones. Mm. Es el vehículo
el vehículo natural de las emociones, la entrada, una de las entradas a las emociones es la escucha. Y la verdad que no interesa eso en términos generales, ¿no? Por ejemplo, si un psicólogo argentino sanjuanino se llama Lucas Malaise, que viene hace muchísimos años eh, insistiendo sobre la educación emocional, y hay proyectos de ley en el Congreso que están cajoneados, que no se habilitan. Enseñar sobre las emociones es un asunto, digamos, inquietante, por lo menos, ¿no? Para algunos será peligroso también, ¿no? Educar a los chicos. Gracias a Dios hay cosas que, por supuesto, se van haciendo, ¿no? Hay incluso muchos otros, por ejemplo, Lucas Raspal trabaja sobre la pedagogía de los niños. En fin, hay muchos profesionales, el mismo López Rossetti también trabaja sobre educación emocional a nivel docentes, ¿no? Formación de docentes. Hay mucha gente muy conocida, lo que pasa es que no es un asunto masivo, ¿no? Son como trabajos muy puntuales y por separado. Sí, hay una suerte también de, cuando hablabas de la parte más emocional, como de contradicción en el sentido de que por un lado yo observo en mí y en otros una cuestión que como pulsa hacia la distracción, hacia el ruido constante, hacia como el barullo, como una cosa que, que es del oído, pero que que como que te lleva a algo más insensible, te apaga por sobreestímulo. Y por otro lado, como una falta de capacidad de escuchar lo más sensible, lo más suave, de estar con eso. Y yo me pregunto si no tiene que ver con esto que traías a nivel emocional de bancarnos estar con nosotros mismos y con lo que acontece adentro nuestro a partir de estímulos más sensibles. Bueno, abrís muchas cosas ahí porque, por un lado, hay un mecanismo de defensa que es no escuchar el entorno, ya sean ruidos, ya sean sonidos que no son armónicos, y también situaciones, personas, grupos, temas que uno no quiere escuchar. Entonces hay un mecanismo defensivo que lo que hace es también, más bien, apagar esa percepción, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, ¿no? Por otro lado, no nos educan a escuchar sino a hablar, sobre todo en la educación. Es decir, el mejor calificado es el que mejor puede exponer lo que se trate, ¿no? Entonces, no hay una valoración de quien escucha. Yo eso incluso lo vivo, no solo profesionalmente, sino en mi vida. Es decir, uno pasa desapercibido escuchando. No es reconocible. Uno tiene que tener una valoración de eso propia, porque si no, nadie lo reconoce, nadie lo valora, nadie se suma a eso. No es algo contagioso como es si hablar. Sí, para el que es escuchado, ¿no? Creo que para el que es escuchado en profundidad puede encontrar el valor de esa escucha más Sí, profunda. pero te sorprenderías. Por ejemplo, se da la paradoja, ¿no? Que uno puede propiciar eso, puede ofrecer la escucha, pero no es del todo apreciada por la persona que hace uso de eso y que digamos, se emerger los recursos que tiene, ¿no? Vuelvo a decir, es más reconocible, más valorable las intervenciones profesionales de personas que demuestran que saben. Hay todo un tema ahí también de la autoridad, que habla, el que tiene la mejor explicación, el que puede ser las mejores interpretaciones, es el que sabe, ¿no? Entonces, el que escucha y no expresa exactamente. Nuestro trabajo como counselor, por ejemplo, no es interpretar. Nosotros no interpretamos, simplemente preguntamos sobre lo que la persona experimenta, lo que la persona le pasa. Y son preguntas abiertas y son, en todo caso, a veces uno hace psicoeducación, inevitablemente, ¿no? Cuando hay que hacerla. Y es extraordinario ofrecer eso, porque la persona lo toma, porque hay pocos lugares donde la persona sea escuchada. Es un recurso muy poco ofertado. ¿Quién te va a escuchar? ¿Dónde? ¿Cuándo? A veces ni los propios seres queridos quieren escuchar. Ni los amigos, a veces cuando son asuntos candentes, no quieren escuchar, quieren sacar a la persona del dolor, del sufrimiento, y quieren que deje eso, que corte con eso, ¿no? Que ponga la cabeza en otro lugar. Entonces, toda una. Por eso esto tiene como 4 puntos. Voy también a la pregunta
importante, ¿no? Está la escucha estética, la escucha interpersonal, que tiene estas reglas tan precisas. Está la escucha introspectiva, que también significa lo que vos decías, es decir, encontrarse a solas en esa escucha con uno mismo, ¿no? Uno está muy acostumbrado al ruido mental, ¿no? Como una radio que uno tiene encendida y a veces se vuelve demasiado poderosa, ¿no? Y también la escucha como, el cuarto punto sería la escucha como camino espiritual, te diría. Es decir, como camino que tiene que ver con la introspección, pero hago el distingo. Una cosa es la introspección como autoconocimiento y otra cosa es el silencio como camino, es decir, más en la línea que habla Brother David, que habla Gustavo Rodio, que es parte de la comunidad. Es decir, hay una manera de escuchar que se podría decir que es espiritual, yo diría no religiosa o humanística respecto de uno mismo, en relación con uno mismo, que también va más allá, ¿no? En una de las conversaciones que estuve con Claudio Morla, que es un especialista de canto gregoriano, que está en el libro, es muy interesante esa charla, yo le pregunto intuitivamente, ¿no? Yo digo, ¿a Dios se lo ve o se lo escucha? Y él me dice, se lo escucha, como diciéndome, y hay algo, hay una clave, ¿no? De algo que lo sutil no es visible, no está a la vista, es más bien algo que uno lo percibe a través de ese ámbito de lo escuchable. Me resulta como muy útil la distinción de la escucha estética, la escucha interpersonal, la escucha hacia adentro, la autoescucha y la escucha como camino. Me resulta como esclarecedor y como que asumo que debe haber algo de entrenar o practicar, mejor dicho, la escucha en un sentido que debe potenciar los otros, ¿no? Como que una cosa que se interrelaciona. Decíamos que la escucha es una habilidad, ¿no? Es una habilidad que se puede enseñar y que se puede aprender. ¿Qué pistas puedes darnos en ese sentido? Bueno, por eso decía, la escucha estética tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de lo que se escucha, sea música, sean sonidos naturales, sean la propia voz, sea, digamos, la ejecución de un instrumento, tiene que ver con el disfrute, porque hay como funcionalidades del cerebro en eso. Cuando pasás a la escucha interpersonal, lo que se pone siempre en juego es lo racional. Uno desconecta lo estético, es decir, pasa a escuchar las palabras, por ejemplo, y no escucha la prosodia, cuando la prosodia es el primer aprendizaje del lenguaje. El No bebé, sé qué es la proso. la prosodia es el cantito, esta modulación de Ah, mi voz, el ritmo, la cadencia, el timbre, eso es la prosodia. Y el bebé aprende primero el cantito, aprende claro. eso, sobre eso se monta el lenguaje. Y es extraordinario este hecho porque si uno escucha simultáneamente el contenido de las palabras y el cantito, uno tiene muchísima información que si no se la pasa por alto, muchísima. Sí, que es si está en coherencia o no, ¿no? Como que también hay algo de eso. Coherencia, no solo la coherencia, porque de hecho está bien lo que decís, porque es más difícil mentir desde lo gestual que desde la voz. Podés detectar Sí. más fácilmente una mentira si escuchás. De hecho, hay testimonio en el libro de eso, ¿no? Miguel Manríquez es un no vidente que corre maratones. Los invito a que después lo lean porque es imposible eso. Bueno, él lo hace. Y se quedó ciego de grande y empezó a correr de grande maratones. Maratones de 100 kilómetros, ¿no? Por Impresionante. supuesto, con alguien que lo acompaña. Pero maratones en la montaña, es decir, en lugares que ni siquiera un vidente a veces puede correr. Y uno de los aspectos que él cuenta es que cuando se quedó ciego, empezó a darse cuenta más fácil de quién venía con qué intenciones, cuando venían a su encuentro, por cómo le hablaban. Entonces, hay en la palabra hablada, en lo interpersonal, muchísimas cosas que se podrían incrementar agregándole una escucha más ampliada que la racional, que la simplemente intelectual. Por otro lado, bueno, en la escucha introspectiva hay
un abordaje de las emociones, por ejemplo, un aspecto, ¿no?, de las emociones a través de la escucha. Eso es muy fácil de articular y esto se hace incluso con los niños en los jardines de infantes, ¿no? Se les enseña a reconocer las propias emociones, a expresarlas, ¿no?, ponerlas en palabras, por dar un ejemplo de cada cosa, ¿no? Y es que lo que sería la escucha como camino, si querés, por ahí es demasiado nombrarlo así, pero uno puede meditar escuchando, simplemente escuchando los sonidos que uno tiene alrededor, ¿no? No sé, uno puede meditar escuchando por capas, por ejemplo, ¿no? Puede escuchar incluyendo lo de afuera, lo de adentro. O sea que hay prácticas muy simples, ¿no? Para, para poder incrementar la conciencia, sería. Porque en definitiva, hablar de la escucha es hablar de la atención, hablar de la conciencia. Y si uno toma, como podría uno tomar la visión, podría tomar los otros sentidos también como camino, pero si uno toma la escucha también puede ser un lugar donde explorar y acrecentar la atención, ¿no? Y Julián Tresur, que es otro de los que participa en el libro, que es un investigador y un empresario a nivel global, que lo consultan incluso los gobiernos por temas de comunicación, por temas de insonorización, tiene un estudio que lo provee a empresas y a gobiernos para insonorizar lugares de trabajo, por ejemplo. Es muy Claro. importante, tiene estadísticas monumentales sobre el impacto de los ruidos y de los sonidos cómo repercute en el trabajo, ¿no? Él dice que en una conversación escuchamos el 25% de lo que se habla, solo el 25%. O sea, estamos en problemas. Eso a nivel interpersonal. Carlos Tager, que es un cardiólogo, uno de los promotores de la medicina narrativa, el otro día, hace 20 días, en La Nación, en una entrevista, dice que hay estudios estadísticos que determinan que el médico deja de escuchar al paciente en el segundo 18. ¿Por qué? Porque Qué necesita locura. preguntar lo específico, ¿no? Pero lo deja de escuchar en el segundo, no en el minuto, el segundo 18. Entonces, nos estamos perdiendo de un montón de cosas, a nivel auditivo. Sí, cuando te escuchaba decía, bueno, es que escuchar no es solamente el contenido más racional, es como algo que aborda una cosa más integral. Me hizo acordar a cuando estaba en la secundaria, ¿viste? Cuando una docente decía, ¿estás prestando atención? A ver, no sé, fulanita, estás distraída. No, no, estoy prestando atención. Bueno, a ver qué dije. Y pueden repetir lo que dijeron, pero no te estaba escuchando, porque hay algo que va más allá del contenido, las palabras articuladas, sino que tiene que ver con el significado y los silencios y el tono y la gestualidad, el cuerpo, ¿no? El qué te estoy queriendo decir, como que muchas veces hay discusiones que son, yendo más a lo cotidiano, el no me estás entendiendo. Y es como, sí, te puedo repetir exactamente lo que dijiste, sí, pero no estás entendiendo lo que te quiero decir. Que creo que hay algo de entrenar la escucha que tiene que ver con eso. Claro, es por eso representa una habilidad que incluye no solo lo que se escucha literalmente, sino cómo está la persona. En la medicina narrativa, esto que conversé con Carlos Tager, tienen una metáfora muy linda, muy poética. Ellos se proponen, sobre todo se lo enseñan a los residentes, se proponen que en el encuentro entre paciente y médico tengan una escucha con una diástoles, que sería emulando el movimiento del corazón, ¿no? Donde escuchan sin prejuicio, sin juicio de valoración al paciente y a los familiares. Escuchan sin interrupción, todo lo que dé el tiempo, por supuesto, porque a veces las consultas son muy cortitas, ¿no? Pero escuchan como haciendo que todo eso ingrese. No es solo lo específico de la dolencia, sino la experiencia, la vivencia que está teniendo la persona. Y después la respuesta que sería las sístoles, sería la devolución de eso que escuchó como comprensión. Es decir, escuchar sería como hacer un espacio dentro de uno, correr el yo un ratito, y ese es un punto, me parece crucial, porque uno cree que escuchar o que escuchando uno se pierde a sí mismo. Hay como una idea loca
en ese sentido, diría yo. Es exactamente al revés. Si uno escucha de verdad y le hace espacio a la persona, eso lo transforma también a uno, porque eso modifica las ideas, los prejuicios, todo lo que uno sabe, se agranda, se amplía. Esa es una realidad. Eso pasa que, bueno, que hay que saber hacerlo cómo, ¿no? Porque si no te quemás. Si no está el síndrome de burnout, que es cuando te impregnás demasiado y te quemás. No podés escuchar el dolor de todo el mundo, ¿no? Ni de cualquier manera. Hay que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, en la medicina narrativa, todo esto es como un compendio de prácticas, de método, que está ya en las universidades y está en los hospitales, en el italiano, en el británico, en el Hospital del Cruce, de Florencio Varela, en muchos lugares donde ya se está poniendo en práctica este tipo de escucha. A mí me maravilla, invita a difundirlo todas las veces que pueda. Mm. Recién hablabas de la transformación y me pregunto en qué sentido la escucha tiene esa posibilidad transformadora. Escuchar de verdad puede ser amenazante si uno no sabe cómo hacerlo. Por eso Ujú. requiere de un aprendizaje. Porque la actitud misma puede ser que sea empleada por otro para manipular, mínimamente, ¿no? Se conoce eso como la empatía negativa, ¿no? Puede haber alguien muy habilidoso que se aprovecha de esta actitud, ¿no? Mm. De abrirse, uno abrirse. Entonces, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Pero el hecho de poder hacer espacio dentro de uno, como propone la medicina narrativa, como propone este médico, es confiar de que uno no va a ser invadido, no va a ser colonizado, no va a ser influenciado, porque además, escuchar de verdad no significa necesariamente acordar. Es decir, escuchar de verdad puede ser lo que haga falta para ponerte lo más lejos posible de eso, de la persona, de la situación. Ese es el sentido. Pero además, si el otro te transmite una experiencia que es para él nutritiva, eso termina redundando en beneficio tuyo también. Un ejemplo, este hombre cuenta que se hizo un Ateneo en base a una experiencia muy traumática para todo un hospital completo, donde una persona, no voy a entrar con detalles porque está en un libro, eso lo pueden buscar, en la página del SAP, donde una persona sufrió una amputación, una mujer, y en todo ese interín y en toda esa complicación, que incluyó malos diagnósticos, tuvo un hijo, además. O sea, tuvo una situación muy dramática y después fallece la mujer, ¿no? Entonces se propuso desde este abordaje un Ateneo donde cada integrante de ese equipo que atendió a esa mujer, y había ahí anestesistas, terapistas, médicos clínicos, comité de ética, no sé, una veintena de personas que tuvieron que ver con eso, el traumatólogo, se juntaron para escribir sus experiencias. Y fue, y se incluyó también, porque se le había propuesto a la mujer que escribiera sobre esa experiencia, a la propia paciente que después terminó falleciendo. Fue extraordinario porque, por un lado, lo que entendí yo sobre todo, ¿no? Además de lo que es el relato específico, cada uno salió de su frustración y de su sufrimiento particular al ponerlo en común, ¿no? Y la voz más relevante, la voz más poética, la voz más significativa en términos existenciales fue la de la propia mujer. El amor quedó reflejado allí, la existencia. Entonces, él dice que fue como un concierto hospitalario, porque ese es el sentido donde digo que escuchar y escucharse es abrirse y poner en común y propiciar una escucha mutua, y eso agranda el yo, si se quiere decir de una manera, ¿no? O, y sobre todo, lo agranda, lo despliega, lo amplía, ¿no? Me parece que eso puede ser en un evento acá como institucional, grupal, o puede ser en un uno a uno, ¿no? Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Uno no puede escuchar masivamente. Puedes ponerte a escuchar en una cancha de fútbol. Ahí se va a gritar, se va a descargar, a acercarse, a hinchar por el club. Escuchar es también algo que debe tener como unas condiciones. Uno no puede escuchar de cualquier manera en cualquier, ni todo el tiempo tampoco, ¿no? No puede uno escuchar todo el tiempo. Si hay algo de, por ahí las condiciones o los contextos de la escucha que también tiene que ver con aprender a escuchar, ¿no? Como, ¿cuáles son las condiciones que a vos te parecen importantes para poder propiciar esa escucha?
depende dónde, porque, digamos, creo que tiene que haber, por eso la pregunta mía de por qué no se aprende a escuchar o no se enseña a escuchar, eh, hay que crear las condiciones para que eso se dé, ¿no? Porque si no, se produce un fenómeno curioso, ¿no? Que es que la escucha aparece como último recurso en voy a decir cosas específicas, ¿no? Que son contrastantes. En una toma de rehenes, ¿cuál es el trabajo más importante? El del negociador. El negociador tiene que escuchar lo que el secuestrador o el que tiene un rehén quiere, necesita ser escuchado en su intento, ¿no? En su acto delictivo. En una catástrofe, un terremoto, en un incendio como el de Cromañón, ¿cuál es el trabajo más importante que hay que hacer? Los primeros que llegan tienen que sentarse al lado de las víctimas y escucharlas. Nada más que eso. Estar al lado, hacer presencia y escuchar. Esto lo señala Silvia Ventolila, es una médica emergentóloga. Otra situación, por ejemplo, a mí me sorprende que sea ese el momento donde aparece la escucha, ¿no? Una guerra que se evitó entre Colombia y Perú en los años 90, creo que fueron los 90, por ahí no me estoy acordando bien. Yo escuché la entrevista que le hizo un periodista argentino, donde los dos presidentes dijeron, bueno, paremos todo un poquito, vamos a charlar. Se escucharon, que los países que están en conflicto en este momento también se sientan a esos niveles a conversar, a hablar, a escucharse, ¿no? Entonces siempre aparece como último recurso, nunca aparece como algo que fuera preventivo, ¿no? Mm. Hay otra mujer muy interesante que se llama Amaryllis Fox, que es una norteamericana que fue analista de sistema primero, después fue contratada por la CIA para infiltrarse en la guerra de Afganistán y aprendió un montón trabajando encubierta, ¿no? Hoy es una promotora de la paz, pero en su momento trabajó del lado militar del asunto, ¿no? Y ella tiene una frase que a mí me quedó grabada, que era, todas estas cosas las escucho no necesariamente buscándolas, sino que aparecen, ¿no? Esto fue un video que vi, por si era en uno de estos canales como National Geographic o un programa de esto, ¿no? Y ella dice, me quedó grabado, que un terrorista es alguien que en algún momento dejó de sentirse escuchado. Mm. Interesante. Entonces, eso, ¿no? Es como si no están dadas las condiciones para aprender a escuchar o enseñar a escuchar en general, sino que aparece esa necesidad en los momentos más álgidos, ¿no? Más difíciles. Eso, digamos, no tendría yo la respuesta de qué manera poder propiciar, ¿no? Se está trabajando con los niños, eso está bueno, enseñándoles eso sobre sus emociones, ¿no? Interactuando con los compañeros, trabajar con las emociones, escuchar lo que cada uno siente, necesita, sea, ¿no? Es importante. Pero a nivel, salvo excepciones, es difícil propiciarlo. Sobre todo en temas políticos, ya te imaginarás, es imposible ponerse de acuerdo. Es una época donde se defienden ideas, ¿no? Por simpatía, no por empatía. Recién cuando hablabas de esta idea de que el terrorista es alguien que en algún momento dejó de ser escuchado, pensaba qué humano es la necesidad de sentirnos escuchados en nuestra profundidad como vistos, tanto esto a nivel interpersonal como la autoescucha. Y me conmovió un poco eso, como que también es algo que nos hermana, es algo que nos pone vulnerables y que también nos hermana y también me parece lindo como motivación también para aprender a escuchar, el saber que es algo que más allá de lo que puede ser terapéutico o, bueno, desde el counseling, por ejemplo, o desde espacios formales, sino también como que pueda habilitar más la conexión más allá de estas ideas que decías, por ejemplo, de lo político, sino como, bueno, poder escuchar, también dijiste antes en algún momento de la conversación, sin la necesidad de estar de acuerdo también o de buscar un acuerdo, como sí entenderse. ¿Cuáles son como algunas prácticas que pueden como
potenciar este camino de escucha? Bueno, hay un libro maravilloso, por ejemplo, que es no me acuerdo el nombre de pila, de Rosenberg, que es un psicólogo norteamericano, que se llama Comunicación no violenta. Mm, Me gusta el título porque lo remite como a una ideología, ¿no? Y no es una ideología, son recomendaciones prácticas. Marshall Rosenberg. ujú, Ese es un libro para aprender a escuchar de manera interpersonal, ¿no? Sobre todo cuando hay no coincidencias, cuando hay conflicto, sean conflictos familiares, con los hijos, entre parientes, o conflictos laborales, o conflictos a gran escala. Él ha estado involucrado en resolución de conflictos a nivel nacionales. Esa es una herramienta. Pero insisto que es como, por ejemplo, escuchar música que vaya más allá del gusto personal. Es también de abrirse a la escucha, ¿no? Escuchar otros géneros, otros estilos. Eso es algo que puede incrementar, ¿no? La capacidad de escucha. Porque la oferta es muy acotada, viste que en los medios de comunicación se pasan siempre las mismas cosas, y las modas y los intereses comerciales, siempre está como muy direccionado, ¿no? Eso. Y uno puede explorar muchísimas cosas, ¿no? Que amplíen el gusto. Cantar en coros es algo que mm, es muy bueno para aprender a escuchar, porque para alguien que no es músico, implica también una serie de combinaciones de habilidades que tienen que ver con el cantar y el escuchar, que son muy, muy útiles, ¿no? Para, para abrir la escucha. Y bueno, y después están las prácticas meditativas, cada uno sabrá, ¿no? O salir a escuchar la naturaleza, ¿no? Hay grupos en todo el mundo, hay grupos de no videntes que hacen viajes para escuchar pájaros. Es extraordinario. re lindos. Así que eso serían muchas, muchas cosas que están como disgregadas, ¿no? Que uno, la intención justamente del libro es una polifonía de voces para abarcar distintos aspectos de la escucha, ¿no? Por ejemplo, hablando del canto, Claudio Morla refiere, este especialista en canto gregoriano, que no hace mucho, hasta la Edad Media, la gente cantaba para todos los acontecimientos cotidianos, ¿no? De lo que fuera, situaciones cotidianas. Hoy mismo, por ejemplo, hay una tribu, los Malinqué en África, que tienen asociada la música a lo cotidiano. Trabajan, por ejemplo, cantando o tocando música o acompañándose con un grupo que hace música mientras muelen los granos o trabajan en herrería. Mantienen una tradición de... Ellos dicen que todo es música, ¿no? Entonces el abordaje, el enfoque cultural es ese. Hay una documental hermosa en YouTube que se llama Folie, que es una cineasta francesa. Estoy tirando mucha data, perdón. No, está bueno porque para quienes están escuchando que les interesa el tema es como algo que también propone el libro, no solo la polifonía de voces y de perspectivas, sino también como cuando te escuchas como la posibilidad de ampliar la percepción con distintas herramientas y recursos. Curso. Entonces hay algo algo más vinculado al arte, incluso a la historia, que también invita, me parece que es lindo escuchar la curiosidad como guía también, está bueno. Me dan ganas de preguntarte por cómo vinculás la escucha con el silencio. Depende de qué silencio hablamos, ¿no? Porque una cosa es el silencio que uno necesita como descanso y otra cosa sería el silencio como estado de meditación. Son cosas diferentes. Uno de los sentidos de meditar es primero calmar la mente, ¿no? Entrar como un estado de relajación física, menos movimiento de los pensamientos, pero esto también lo he investigado y también lo he practicado, ¿no? Yo medito desde los 15 años y de los 20 años formalmente, ¿no? Se puede decir que el silencio es un continente, es decir, es un lugar donde todo lo demás se hace audible, pero eso tiene como entidad, una entidad o una significación propia, ¿no? Y yo la otra vez di en una de las pausas un ejemplo, una metáfora que no sé si conviene que la repita, pero por ahí sí. Porque el silencio tiene como un parangón con la experiencia de mirar el cielo a la noche.
Uno cuando mira el cielo, uno por lo general ve como si fueran foquitos, ¿no? Ve las estrellas, la fuente de luz, y es como si fueran dos planos. Es como un techo, es más que un techo, pero no hay mucha diferencia porque en la percepción son dos planos, luces sobre un fondo negro. Pero a veces, si uno tiene una comprensión mínima, se da cuenta de que hay una perspectiva, que hay distancias, que hay... Y si uno lo incorpora en la percepción, uno ve eso. Y eso es lo mayoritario, te puede producir por lo menos una inquietud. Hay experiencias de mucha gente que escribe sobre eso o tiene poesía sobre eso, ¿no? Y sí, puede ser hasta aterrador darte cuenta de que eso es un fondo que tiene tres dimensiones, por lo menos. Pero aterrador, digamos, sería demasiado porque incluso está referido, ¿no? Creo que en la espiritualidad el vacío sería asociable al silencio, pero sin ir a ese grado de desesperación o de sinsentido, creo que el silencio es donde está existiendo todo lo percibido. Sería el equivalente del vacío, sería el equivalente en la visión de aquello que es imposible de abarcar y que es una experiencia en la meditación, es un estado, es el estado. Hay algo que está haciendo de contraste con lo que se mueve, que lo que se mueve siempre se mueve, ¿no? Es imposible parar la mente. Pero vos te das cuenta que hay, a veces sirve referirlo también como un acorde. Un acorde es un conjunto de notas. Por ejemplo, para los que no saben de música, sería el acorde, ese acorde con el que los instrumentos afinan cuando van a dar un concierto. Eso es un acorde, ¿no? Es una sola nota tocada en distintos niveles, ¿no? Distintos timbres. Creo que hay como un silencio que uno puede escucharlo como algo que está de base, ¿no? Dentro de uno. Es muy subjetivo esto, por supuesto, ¿no? Más lo puedo referenciar como una experiencia personal, pero no sé si es transmitible. Bueno, creo que tiene algo de inefable, ¿no? Y por eso las metáforas y por eso el arte y por eso como las imágenes como para poder remitir a eso. Pero bueno, escucharte ahí como que me movió algo de como la vulnerabilidad de la escucha y esa cosa de que como más sensible, que como decíamos al inicio de la conversación, es contracultural y nos protegemos de eso de un montón de maneras, ¿no? Em, pero también de la posibilidad que tiene la escucha como forma de estar vivos, como plenamente vivos, con todo lo que eso implica. Así que por lo menos a mí escuchándote me llevó a ese lugar que como que me hizo sentir como a la pequeñita y a la vez como con posibilidad. Así que muchas gracias por eso, hermoso. Y me preguntaba también, y ya como para ir cerrando, pensaban como, bueno, tal vez en esto de la escucha como práctica, hay algo de la intención de conectar, ¿no? De la intención de en la cotidianidad estar como, bueno, conectados con uno mismo, con lo demás, con el entorno. Sí, no sé, eso es lo que me vino, como, bueno, si tal vez no sabemos cómo hacerlo, ya proponérnoslo me parece un lindo comienzo, no sé cómo lo pensás. Está bueno como lo planteas, porque hay un tema ahí que para mí es fundamental, porque escuchar no necesariamente tiene que ver con ayudar al otro, con sacarlo de donde está, proveerle una solución. No es eso escuchar. Y es difícil de concebirlo porque estamos acostumbrados a buscar soluciones y sobre todo si hay sufrimiento, ¿no? Si tenés a alguien querido que está sufriendo. Pero hay algo de la escucha que es entrar en una vulnerabilidad junto con la persona, pero no sacarla, no llevarla a ninguna parte. Y ese hecho, no sé, si puede comprenderlo en términos abstractos, ¿no? Es tremendamente humano de que alguien esté al lado tuyo escuchándote en toda la magnitud de tu sufrimiento. Yo tengo una anécdota muy personal, que es graciosa. Tenía un primo que se estaba separando en un momento, cuando yo empezaba a estudiar counseling. Entonces, claro, ahí en esos momentos se me mezclaba un poco la teoría, la práctica y en este caso el afecto.
Entonces, él me planteaba, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tenía conflictos que resolver, ¿no? Entonces, y si haces esto, le decía yo, entraba a opinar respecto a lo que él tendría que hacer respecto a esa crisis por la que estaba pasando. Y entraba como, y él me escuchaba y decía y me respondía o me justificaba por qué no, etcétera, ¿no? Y en un momento, ahí me cayó la ficha y fue como la primera evidencia de lo que sería escuchar. Digo, lo dije con un insulto, no lo voy a decir ahora, ¿no? Pero dije, la pucha, qué difícil por lo que estás pasando. Y del otro lado, le cambió la voz. Dijo, sí. Y si se rindió, sí, se sintió comprendido. Yo no estaba resolviéndole nada. Había intentado hacer un montón de cosas por estar escuchándolo interesado, simpáticamente. Y cuando le pude devolver esto, que era simple la evidencia, pero de lo que le estaba pasando como experiencia, se sintió aliviado, porque había alguien que lo entendía, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? No querer solucionar, no querer ayudar, es estar junto con el otro en eso que esté atravesando. Es un desafío. Sí, y hay algo de la presencia, ¿no? Como de hacernos presentes. Y a veces eso hasta alcanza, ¿no? Como que no, esta como cosa más compulsiva de resolver, de hacer, de hacerme relevante, de mostrar, de dar una opinión, de como puede ser súper contraproducente a lo que queremos hacer, que es acompañar, si querés acompañarnos, si estás en intención. Así que ese ejemplo me parece muy, muy lindo. Em, para ir cerrando la conversación, ¿hay algo entiendo que es un tema como casi infinito, pero ¿hay algo que te haya quedado en el tintero que te den ganas de compartir antes de cerrar? Yo diría que estemos atentos, porque todo lo que voy escuchando, que va ampliando mi noción sobre este tema, está sonando, es decir, está siendo en este momento, ¿no? Es decir, hay muchas personas que le están prestando atención a este tema, así que es más o menos como quien tiene una radio y va sintonizando las distintas emisoras, ¿no? Que hago así porque yo soy de la época analógica. Se entiende, se entiende. Hay que ir como buscando los canales que están sonando, ¿no? Y bueno, eso lo puede llevar a todos los niveles, ¿no? Porque está sonando en lo estético, está sonando en lo relacional, está sonando en la naturaleza, está sonando en este momento la naturaleza. Ahora en la ciudad, esta mañana escuché venteveos, escuché zorzales, tenemos una diversidad de pájaros extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, en España no hay los pájaros que hay acá, por decir un país afín, ¿no? No hay los pájaros de allá. Entonces, eso también sería asumir la escucha como un Me disfrute parece, aún en situaciones difíciles, ¿no? me encanta eso que traes de la escucha como disfrute. Y también hablando de, como hemos mencionado antes, la escucha como práctica, me parece que está lindo decir para quienes llegaron hasta acá en la conversación y les interesa el tema y tu perspectiva, la posibilidad de seguir escuchándote en la pausa de los viernes, una vez al mes, por el canal de Vivir Agradecidos. Y también existen tus programas, que si quieres contar un poquito más sobre eso como invitación a cuál es la propuesta, estaría bueno. Sí, bueno, yo hago conversaciones, no soy un entrevistador profesional, pero sí sé preguntar y trato de juntarme con profesionales de la salud, músicos, con artistas. Hago un streaming que lo hago en forma más o menos periódica. Están en YouTube, en el canal de YouTube. Y creo que sí va a valer la pena, no porque quiera venderlo, porque no se gana dinero escribiendo libros, pero sí que lleguen, creo que vamos a poder hacerlo incluso a través de la fundación, ¿no? Que Sí, llegue el claro. libro estas 20 conversaciones que son riquísimas, les puedo asegurar que son riquísimas por lo diverso, es una polifonía, realmente es como haber contado un coro con voces calificadas, extraordinarias, y cada uno hace un aporte muy, muy interesante. Bueno, Daniel, te agradezco un montón por tu tiempo y por compartirnos tu mirada sobre la escucha. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Placer. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos.
Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.